Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la sesión 278 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión 278 de la Cátedra de los Jueves, que se encuentra en su octava temporada, puede seguirse a través de nuestras redes sociales, el canal Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. El día de hoy nos acompañará la jueza superior titular y magíster Miluska Giovanna Cano López, quien va a disertar el tema Derechos Humanos en el contexto de trata de personas y tráfico de migrantes. También se encuentra con nosotros el integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez especializado Víctor Alcocer Acosta, con quien comenzamos esta sesión 278, dándole el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Miluska Cano López. Darle ante todo la bienvenida a nombre del presidente de nuestra Corte, el doctor César Saguanay Calcín, y del presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto. El día de hoy, usted nos ha propuesto el tema sobre derechos humanos en el contexto de trata de personas y tráfico de migrantes. Inmediatamente cedo de nuevo el uso de la palabra a don Guillermo para efectos de que haga conocer su currículum vitae. Muchas gracias. Miluska Giovanna Cano López es presidenta de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, liquidadora transitoria de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, jueza penal titular del Cuarto Juzgado de Terrorismo y Derechos Humanos de la Sala Penal Nacional, jueza penal titular del Cuarto Juzgado Supraprovincial de la Sala Penal Nacional, jueza penal titular del 23 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, jueza provisional del Módulo Básico de Justicia de los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y jueza provisional del Juzgado Mixto de Condevilla, también en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Tiene estudios culminados de doctorado en Derecho Penal y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pregrado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Dentro de sus actividades académicas es docente de la Universidad de San Martín de Porres en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Psicología y Turismo, expositora de diversas ponencias ante universidades públicas y privadas, Academia de la Magistratura y nuestro programa La Cátedra de los Jueves. Tiene una abundante producción académica, tiene varios libros, entre ellos La desaparición forzada de personas, El proceso de habeas data, Violencia familiar contra la mujer en la provincia constitucional del Callao, Delitos económicos y financieros, entre otros. Bien, vamos a darle pase a la jueza superior titular y magíster Miluska Giovanna Cano López para que dé inicio a su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Guillermo. Buenas tardes con todas y con todos los presentes. Gracias por participar en este evento académico que nos une a todos los integrantes de la hoy Corte Penal Nacional. Agradeciendo en particular por la bondad que ha tenido de permitirme participar tanto al señor presidente de la Corte, nuestro presidente, el doctor César Octavio Saguanay Calcín, también al presidente de la Comisión de Capacitación, nuestro colega y amigo, el doctor Rómulo Carcausto Caya, y también en este acto al doctor Víctor Alcocer, con quien me une una amistad en temas jurídicos y académicos. También hemos compartido varias pasantías con el doctor, así es que lo conozco y sé de su trayectoria académica, integrante de esta digna comisión, y muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. El tema que he escogido es un tema que, además de ser muy importante y muy interesante hoy en día, porque se encuentra, como todos sabemos, estos delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con una incidencia muy alta en nuestro país y en el mundo entero. También me llama un deber como magistrada porque acudí a la tercera capacitación de la Escuela Judicial en Puerto Rico el año pasado, y el tema de la Escuela Judicial fue precisamente este tema, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Es por ello, además, que cumpliendo con este deber, transmito a todos, quisiera que entiendan que esta ponencia es básicamente un llamado a la reflexión de todas y todos para poder desde nuestra posición luchar contra estos dos flagelos, que en realidad tienen una data muy antigua, podemos decir que es desde que inició la humanidad como tal. Así es que vamos a iniciar esta exposición con un enfoque además en los derechos humanos, ¿no? Si bien luego en las diapositivas y luego en la disertación vamos a ver algunos enfoques normativos, sobre todo del derecho internacional, de los derechos humanos, y algunas datas sobre la normativa nacional, no es el propósito de esta ponencia darles una evaluación de la normativa y legislación nacional, específicamente la cual ha sufrido varios cambios, ¿no? Incluida en tráfico ilícito de migrantes, los últimos decretos legislativos que no tienen más de unos días de haberse publicado. Entonces, para que ustedes entiendan cuál es la posición de esta ponencia, es entender el contexto de trata de personas y tráfico de migrantes, en este caso el tráfico ilícito, desde un contexto desde los derechos humanos, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos entonces a empezar con los antecedentes, o como siempre, ubicándonos en una cronología, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Bien, en principio hablaríamos de la trata de personas, ¿no? Que como todos sabemos, pues es un delito pluriofensivo, es un hecho aberrante que en realidad actualmente lo podemos catalogar como una explotación moderna, ¿no? Y definitivamente pues hay unos antecedentes muy antiguos en lo que corresponde a lo que es la trata de personas, ¿no? En estos antecedentes cabe mencionar que, como les estaba manifestando, la cronología de la trata de personas es larga, puesto que desde que existieron o que existimos los seres humanos siempre ha habido abuso de poder entre unos y otros, ¿no? Y si ustedes podrán recordar como un tema de antecedente histórico para ubicarnos, la esclavitud y la trata de personas se usaba como sinónimos indistintamente. Antiguamente se hablaba de trata de blancas, término que me parece que no es muy apropiado e incluso pues, puede afectar algunas susceptibilidades, pero era el usado incluso en instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, este fenómeno de la trata de personas es de una data muy antigua y durante gran parte de la historia humana, en todas las culturas, existió antes la esclavitud, la cual fue legal y estaba incluso regulada y era común entre los distintos grupos de personas que eran trasladados de un lugar a otro, ¿no? En principio, pues, esta esclavitud ahora, actualmente, en los tiempos modernos, donde tenemos garantías y derechos más reconocidos, que ya ha tenido todo un devenir en el mundo, en ninguna parte del mundo la esclavitud es legal, pero la trata de personas todavía ocurre en todos los países, ¿no? Recordarán, por ejemplo, que en el siglo XVI, existían pues el intercambio de esclavos a través del comercio transatlántico, ¿no? Recuerdan que los antiguos esclavos venían, ¿no?, desde el África a las Américas. En la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Es así que en el siglo XVI, en Portugal, ¿no?, se comenzó a viajar de África para comprar personas y esclavizarlas y llevarlas a Europa. El primer viaje de esclavos de África a las Américas ocurrió en 1525, según se puede encontrar en registros históricos, ¿no? Durante los próximos 350 años, esto es hasta ya 1850 aproximadamente, ¿no?, existió un traslado de esclavos alrededor de 12 millones
500.000 esclavos, que era una práctica legal y tolerada de gobierno a gobierno, que en esa época, pues entendemos que estábamos en ese comercio de esclavos que era permitido, ¿no? ¿Cuándo realmente se abolió la esclavitud? ¿Desde cuándo el hombre dejó de ser cosificado, dejó de ser entendido como un objeto de mercancía, ¿no? Pues podemos recordar que en 1807 en Gran Bretaña se prohibió la esclavitud y en 1820 en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿no? Esto no se efectiviza, puesto que la guerra civil en Estados Unidos, por ejemplo, duró 40 años. Y según los datos que he podido encontrar, en 1863, en plena guerra civil de Estados Unidos, en el tercer año de guerra civil, Abraham Lincoln recién prohibió esta esclavitud de manera definitiva y emancipó a los esclavos. A pesar de que ya estamos hablando de 1820 en Estados Unidos, el último viaje de esclavos que llegó a las Américas es del año 1866, ¿no? También tenemos una información respecto al tráfico de mujeres de procedencia china a los Estados Unidos, que tuvo una raigambre bastante significativa en la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, y ahí había pues un desfase porque los colis chinos eran traídos para justamente ser explotados, pero principalmente como una migración bastante abundante de varones, hubo tráfico también de mujeres chinas, pero para efectos del tema de la esclavitud sexual, ¿no? Hemos escuchado también que esta cronología de la trata nos habla de un término que es el término de trata de blancas, ¿no? Y este término lo encontramos básicamente en acuerdos que se realizan antes de la Primera Guerra Mundial y luego con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, donde algunos países se reúnen en la Sociedad de Naciones y pueden entonces señalar ciertas similitudes en cuanto a la lucha contra la represión de fenómenos que los estaban afectando. Y miren ustedes, una cosa que se puede decir es en cierto modo anecdótico, de la explotación de personas del África que son de raza negra, pasamos a la explotación de personas en Europa de raza blanca. Y por eso se llama trata de blancas, porque en su mayoría la trata era relacionada a mujeres y niñas de raza blanca, ¿no? Entonces ahí, como podemos ver en la diapositiva, en la última parte, les remarco el Acuerdo Internacional para la Represión de la Tráfica de Esclavas Blancas, ¿no? Como les repito, ahí hay un cambio de esta esclavitud. Siguiente, por favor. ¿No? En estos acuerdos que empezaron en París, en conferencias internacionales aproximadamente a fines de 1800 e inicios de 1900, ahí se señalaba que estaba prohibido la obtención mediante el uso de la fuerza, el engaño o las drogas de una mujer o niña blanca contra su voluntad para fines de prostitución, ¿no? Y en 1910 se da en la primera convención internacional firmada por 13 países. En 1919, además, se crea la Organización Internacional de Trabajo, que es la organización que tiene como propósito tutelar o velar por los derechos laborales de las personas. Y por lo tanto, ya hay luego de la industrialización, hay una fuerte demanda de derechos laborales que mundialmente toman digamos, una repercusión para efectos de ser considerados derechos fundamentales de los trabajadores, y para ello entonces la OIT también, luego de ser creada, emite ciertas disposiciones o normas que en este caso involucra también la prohibición de la servidumbre y la explotación legal. La siguiente.
Por ejemplo, en 1921, como les decía, ya luego de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones. Y es por primera vez que, digamos que con mayor vinculación, como norma ya internacional vinculante, 33 países firmaron este convenio. El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños. Ahí, como podrán apreciar, también hay un cambio significativo en el paradigma, porque de esclavos africanos pasamos a trata de blancas, pero luego la comunidad internacional entendió que el propósito era proteger la trata de mujeres y niños, que en aquella época eran los que sufrían mayor esclavitud en trabajos forzados, explotación sexual y otros, ¿no? Este cambio de paradigma, como dice la diapositiva, de tráfico de mujeres y niños, ¿no? Se cambió para que estuvieran incluidos independientemente de la raza. La siguiente. ¿Cuándo es que se habla de trata de personas? Y como ustedes ya podrán apreciar, al hablar de personas están incluidos todos, tanto mujeres como varones, niños y niñas, ancianos y ancianas, es decir, todo ser humano. Es en el año 1949, a través de la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena. La siguiente. Entonces, resumiendo, tenemos antecedentes en instrumentos internacionales, pero como podemos apreciar, es básicamente hace un siglo que la trata se ha estado evidenciando de manera tal que los países se han preocupado en dar alguna normativa, pero no hace más de una década o máximo 2 décadas es que ya se habla de una situación de trata de personas globalizado en atención a la situación que se vive mundialmente. Este resumen detalla algunos de los aspectos que ya hemos tocado. La siguiente. Ahora, quisiera que nosotros empecemos ya en el fondo del tema sobre por qué he escogido los derechos humanos como elemento central de la disertación, ¿no? Y es porque a lo largo del ciclo de la trata y también cuando veamos el tráfico ilícito de migrantes, se pueden verificar las violaciones a los derechos humanos en todo el trayecto, es decir, en todos los tramos o en todos los espacios por los cuales se van violentando los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Y es así donde las obligaciones contraídas por los estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos es que se van efectivizando. ¿Por qué tenemos a los derechos humanos como un elemento central? En primer lugar, porque de manera general la trata de personas es un proceso de sometimiento y además de mantener a una persona en una situación de explotación con ánimo de extraer de él o de ella un beneficio económico, ¿no? Como veremos más adelante, la trata no solamente puede ser transnacional, sino también la trata puede ser dentro de un país y no necesariamente conllevar a un desplazamiento transfronterizo. Hombres, mujeres y niños pueden ser objeto de trata para fines muy diversos, ¿no? Entre los que encontramos el trabajo forzoso, la explotación laboral en fábricas, en granjas, en domicilios particulares, la explotación sexual y el matrimonio forzado, ¿no? Y afecta a todas las regiones del mundo y a la mayoría de los países del orbe. Aunque es difícil obtener data fiable sobre las cifras de este fenómeno, entendemos mejor los motivos por los que se produce la trata. Algunas de las causas identificadas son las desigualdades dentro de los países y entre ellos también el endurecimiento de las políticas de inmigración
y un aumento de la demanda de la mano de obra barata y además vulnerable. Entre los muchos factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas a la trata, podemos señalar como los elementos más importantes a la pobreza, la violencia y la discriminación. La práctica de explotar a personas con fines de lucro, ¿no?, y la lucha contra ella, como ya hemos dicho, tiene hace al menos un siglo, ¿no?, mucho antes de que naciera el sistema de derechos humanos moderno. Sin embargo, la trata no ha sido motivo de preocupación destacada, sino, como les repito recién, hasta el último decenio, durante el cual se ha elaborado un completo marco jurídico, dentro del cual los países se han preocupado para que se busque el respeto, ¿no?, de los derechos fundamentales de las personas, llamados así dentro de nuestro contexto nacional, porque como estados tenemos derechos en la Constitución, que son los derechos fundamentales, y son los mismos que a nivel internacional se llaman los derechos humanos, ¿no? Recordarán algunos que me están siguiendo y que son inclusive alumnos, que los derechos, pues, humanos se dividen en categorías, ¿no?, de primera generación, segunda generación y tercera y cuarta generación. Entonces, este cambio fundamental de la comunidad internacional es básicamente reflexionar sobre las formas de explotación actual, teniendo un mundo globalizado, donde rige, pues, la comunicación directa e inmediata, lo que estamos usando en este momento, el Internet, los medios o las redes sociales, y toda una vorágine de técnicas, ¿no?, en este caso de telecomunicaciones, de modernas aplicaciones e instrumentos tecnológicos que hacen que la información corra inmediatamente y que, por lo tanto, esta explotación ya se vaya dando de manera tal que se utilice estas plataformas tecnológicas o estos medios tecnológicos. Entonces, es por eso constante la preocupación de la comunidad internacional, acrecentada también por el fenómeno que hoy vivimos, tecnológico y social. Los enfoques centrados en la víctima, ¿no?, actualmente van ganando el respaldo de la comunidad internacional. Sin embargo, yo considero que el enfoque de los derechos humanos no es solo en el aspecto de la víctima, sino en el aspecto general de todos los intervinientes en este ciclo del fenómeno, incluidos las personas que cometen la infracción delictiva o el delito. ¿Por qué? Porque también son humanos, son personas y requieren también que se les garantice los derechos que le correspondan. Entonces, los derechos humanos constituyen un elemento central de la nueva manera de entender el fenómeno, y en la actualidad se ha generalizado la opinión de que es necesario aplicar a la trata un enfoque basado en los derechos humanos. Como explicaré más adelante y más detenidamente, este enfoque requiere entender la forma en que las violaciones de los derechos humanos se van produciendo a lo largo del ciclo de la trata y cómo entran en juego también las obligaciones que tienen los estados de proteger a sus conciudadanos y también a los ciudadanos de otros países, porque vivimos en una comunidad internacional. ¿En qué? En base al derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, el objetivo es que nosotros podamos reflexionar en detectar y poner remedio a las prácticas discriminatorias desde la posición en que nos encontremos, ¿no? La desigualdad en la distribución del poder que subyace en el fenómeno de la trata y del tráfico ilícito de migrantes, lo cual mantiene la impunidad de los responsables e impide que las víctimas obtengan justicia. La siguiente diapositiva.
Como ustedes pueden apreciar, nosotros tenemos normas, ¿no?, del derecho internacional de los derechos humanos que nos irradian de manera general y que hacen y obligan a todos los estados a cumplir con la protección. Tenemos en principio la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, instrumento jurídico internacional importantísimo para la dignidad del ser humano. En su artículo 4, por ejemplo, señala que nadie será tenido en esclavitud o en servidumbre. La servidumbre y el tráfico están prohibidas en todas sus formas. La siguiente. Para nosotros los peruanos, y si me escuchan por ahí algunas amigas, compartimos algunos cursos de El Salvador, de Colombia, amigas de Guatemala, me dijeron, vamos a entrar a tu disertación, Miluska, y bueno, pues para el sistema interamericano es obligatoria la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que es un instrumento internacional valiosísimo y que irradia a todos nuestros estamentos normativos, a toda la organización que pueda tener un Estado desde el punto de vista tanto estructural, orgánico, como desde el punto de vista fundamental, ¿no? Porque estamos justamente en un sistema democrático, de derecho, en un sistema de derecho en donde prima la constitucionalización de toda la legislación que podamos tener y también ya como una suerte de, digamos, intercambio que vivimos en esta globalización, pues además en toda esta normativa internacional que nos obliga, que luego vamos a ver, que como ya lo tenemos en la Constitución, estamos obligados por normas también de carácter interna, como es la Carta Fundamental en Perú, el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria. Pero este sistema interamericano, esta Carta o Pacto de San José de Costa Rica, es obligatorio, de cumplimiento obligatorio para todo ciudadano y autoridad dentro de un Estado firmante de la Convención, que en su artículo 6.1 establece: nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos, la trata de mujeres, están prohibidos en todas sus formas. La siguiente. Lo que respecta a digamos, a la vulnerabilidad de las víctimas de trata, los derechos humanos se han preocupado justamente en estas personas que son las que presentan mayor vulnerabilidad. Y a lo largo de la historia se puede verificar que la mujer y los niños son los más vulnerables hasta este momento. Posiblemente con los cambios que puedan ocurrir en la sociedad, también podamos ver otras formas de víctimas o otro tipo de víctimas que tengan otra mayor vulnerabilidad de acá a los años venideros. Pero las convenciones que protegen efectivamente la discriminación contra la mujer y los derechos del niño, ahí lo podemos ver en la diapositiva, igualmente obligan a los estados a tomar medidas apropiadas para la protección y supresión de las formas de trata, tanto para lo que es trata de mujeres como para lo que es trata de menores, ¿no? Prohibiendo la venta o la trata de niños, el secuestro, así como cualquier otro tipo de explotación. La siguiente. Bien. Ahora podamos dar una definición de la trata actual. Y definitivamente, si bien han habido, como ya hemos pasado cronológicamente, algunos cambios normativos en materia de tratados internacionales o acuerdos internacionales, actualmente en vigencia se encuentra el Protocolo de Naciones Unidas para erradicar la trata de personas, ¿no? Este protocolo, que es
El protocolo especialmente para mujeres y niños se complementa por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que todos conocemos como protocolo, ¿no? De Palermo. En este caso es un protocolo donde luego lo vamos a ver de manera también muy sucinta, pero en este protocolo, en esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, da lugar a dos protocolos, tanto el protocolo para la lucha contra la trata como el protocolo para la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Y es precisamente en este protocolo de lucha contra la trata, ¿no?, que se define lo que es la trata. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos los medios, ¿no?, tenemos los verbos rectores y tenemos la finalidad del delito. Entonces, esta es la definición internacional de la trata, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. ¿Con qué? Con fines de explotación. Da incluso algunas pautas de cómo debemos entender como mínimo qué tipo de explotación, y habla, el protocolo señala la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas o toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del protocolo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Es por eso que nosotros luego, tomando la definición internacional, al momento de legislar en nuestra norma interna, Código Penal, leyes especiales que luego han variado los títulos y capítulos respectivos del Código Penal, tomamos justamente como válido que el consentimiento de la víctima en este entorno de abuso de poder, en este entorno de engaño, de fraude, de coacción, es completamente irrelevante. Es decir, no se tiene en cuenta porque es una voluntad viciada. La siguiente. Como decimos entonces, los elementos de la configuración a nivel internacional y que también nosotros obligadamente hemos incorporado a nuestra legislación nacional son la acción, los medios y los fines, ¿no? En la acción, los verbos rectores son captación, receptación, traslado, ¿no? Y en lo que son los medios, las amenazas, la coacción, el engaño, el fraude, ¿no? Y siempre como fines de explotación. En el caso de la trata de niños, es decir, para el derecho internacional, niños es toda persona menor de 18 años, ¿no? No es necesaria la existencia de los medios. No es necesario porque se entiende que los menores se aprecia únicamente el acto, ¿no?, de la captación, el traslado, el hecho de tenerlos bajo una subordinación tal que en el caso del menor, pues es irrelevante que haya habido amenaza, coacción o algún otro tipo de engaño, por la condición de justamente del menor, ¿no? Porque los menores pues no tienen esa posibilidad de discernimiento al nivel que tiene una persona adulta. Entonces, en el caso de los medios, el derecho internacional restringe y no es necesaria para la existencia del delito de trata de un menor. La siguiente. Bien, entonces, como vemos, el derecho internacional establece tres elementos,
Sin embargo, para los menores no es necesario la existencia de un medio. Tampoco, ¿no? Es necesario, en este caso, en el caso de una mujer adulta, de una persona adulta, mujer, y siendo también que la trata es para los hombres, que tanto estas personas no, su consentimiento no es válido, porque como repito, está viciado. Bien, los rasgos importantes de la definición de la trata, como podemos ya concluir, afecta tanto a hombres, mujeres y niños y entraña toda una serie de prácticas de explotación. No requiere necesariamente que se atraviese una frontera. ¿Bien? En ese caso, muchos se confunden que la trata es el traslado, llevar de un país a otros. Entonces yo traigo, por ejemplo, de un país, en este caso que puede ser X país, de la Asia o de cualquier otro lugar del mundo, los traigo acá al Perú, por ejemplo, y creo que al cruzar una frontera internacional estoy hablando de trata. Y no es así. La definición abarca tanto la trata interna como la transfronteriza, ¿no? Es decir, una persona puede vivir en un lugar, residir en un lugar, ser connacional de un país sin necesidad de trasladarse y está siendo explotada. La trata, además, no requiere que se atraviese, por tanto, una frontera internacional. No es lo mismo, por tanto, que el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Porque en el tráfico ilícito de migrantes sí se requiere un traslado ilegal y además facilitado a través de una frontera internacional con fines económicos. Aunque pueda haber engaño o un trato abusivo, la finalidad del tráfico ilícito de migrantes es obtener un beneficio económico en el traslado o proveniente de ese traslado, no de una futura explotación como sí sucede en el caso de la trata. La trata no siempre requiere un traslado, ¿correcto? En la definición de trata se alude al traslado, pero se alude como a como una circunstancia que satisface el requisito de acción, ¿no? Por ejemplo, cuando recepciono, cuando doy acogida, cuando alberga, ¿no? Cuando se da digamos, se da vivienda, se da todo este tema del requisito de acción, no solamente pues la trata, ¿no? Va a implicar el traslado de la persona de un lugar a otro. Yo puedo explotar a una persona sin movilizarla, ¿sí? Manteniéndola únicamente en un lugar, ¿no? En este caso, con privación de libertad, y la persona pues está siendo también explotada. Ahora, no existe la trata consentida. El derecho internacional de los derechos humanos siempre ha entendido que la inalienabilidad intrínseca de la libertad personal hace que el consentimiento no sea una consideración pertinente en las situaciones en que se priva a alguien de esa libertad personal, ¿no? Este punto de vista queda plasmado en la parte de la definición cuando vemos la palabra medios, ¿no? En palabras de quienes redactaron el protocolo sobre la trata, una vez acreditada la utilización de engaño, coacción, fuerza, otros medios prohibidos como la violencia, el consentimiento no se tendrá en cuenta y no podrá utilizarse como medio de defensa. Siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y la trata de personas? Como hemos podido apreciar, la trata de personas en todo su tracto tiene una serie de momentos
donde se violentan los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, los derechos más afectados por la trata son la prohibición de discriminación, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derecho de no ser sometido a esclavitud, el derecho de no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Siguiente diapositiva, etc. Ahora, ¿cómo vinculamos entonces la trata y el tráfico de migrantes en cuanto a violación a los derechos humanos? Como hemos señalado, en la trata hay un fin que es de explotación. Y en el tráfico de migrantes, cuando es este tráfico ilícito, ilegal, indebido, constituye un crimen, pues también se van a dar estas situaciones de abuso de poder y de aprovechamiento del ser humano, cosificando al ser humano, para luego cobrar por este tipo de actos como es el aprovechamiento económico. Y por lo tanto se verifican en ambos, por eso que tienen cierta confluencia cuando se trata del delito de trata internacional con el tráfico ilícito de migrantes, y definitivamente pues ahí hay una grave violación a los derechos humanos de diverso tipo, como por ejemplo explotación de servidumbre por deudas, el tema del trabajo forzoso, ¿no? Explotación sexual, matrimonio forzado, el matrimonio de niños, la prostitución forzada o la explotación de la prostitución, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas formas de explotación y que pueden ir variando con el tiempo, ¿no? Ir variando, ¿por qué? Porque se van innovando de acuerdo a la situación específica que se viva en un contexto determinado, en un país determinado, llámese las guerras, llámese la pobreza, llámese la discriminación, llámese todas esas carencias que el ser humano pasa, ¿no? Y entonces, de acuerdo a ello también, se van dando estas graves violaciones a los derechos humanos. En función de las distintas fases del ciclo de la trata, entrarán en juego unos u otros derechos humanos. La siguiente, por favor. Y estos derechos humanos, como ya hemos señalado, a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, a no sufrir violencia, a la libertad de circulación, ¿no? Al nivel de vida adecuado y otros más que incluso son derechos humanos ya de segunda y de tercera generación, no solamente los de primera generación, ¿no? Porque tiene que ver con un nivel de vida digno, donde también las condiciones sociales y económicas se vayan mejorando. Por algo en el derecho internacional de los derechos humanos hablamos que los derechos humanos son progresivos, es decir, siempre van en mejora de la protección de la persona. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Entrarán en juego estos y otros derechos humanos. Algunos resultarán especialmente pertinentes en relación con las causas de la trata, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Entrará en este aspecto, mientras otros, como el hecho mismo de no ser sometido a esclavitud, será en el íter de la acción típica de la trata, ¿no? O cuando, por ejemplo, se dé una respuesta a los efectos de la trata o a este castigo, penalización que se debe dar a los que hayan cometido el crimen. Y por lo tanto, en todos esos aspectos se aplican los derechos humanos. La siguiente. Vamos a quedarnos ahí un momentito. Antes, vamos a hablar de las obligaciones. Para poder entrar entonces a cómo así aparecen los estados obligados. Es un estado libre, digamos, de culpa, de responsabilidad, ¿no? Hablando así en términos coloquiales. Si una persona, una persona de
de residente o connacional de su país está sometido a explotación. Por eso hablábamos de que una obligación principal de los estados con respecto a este tipo de delito como la trata de personas, que es un delito de explotación, es el de la diligencia debida, es el de la protección de la persona humana, ¿no? Y ahí entonces encontramos toda una serie de fuentes de obligaciones vinculantes, fuentes vinculantes como son los tratados y acuerdos internacionales que vinculan a los países suscriptores de los tratados y que también en este caso como el Perú, que ha firmado, de acuerdo a lo que he podido ver en las tablas, todos los tratados sobre el tema. Solamente hay uno, que de repente por ahí me corregirán, que es el tema del trabajo doméstico, que hasta el momento que lo vi todavía no lo había así ratificado, ¿no? Pero todos los demás tratados aparecen con X, es decir, cumplido, ¿no? Ratificado, suscrito y ratificado. Y sin embargo, como Estado, tenemos que entender que estas obligaciones se deben cumplir y respetar, ¿no? Respetar primero y luego cumplir. Entonces, tenemos fuentes vinculantes y también tenemos fuentes no vinculantes, ¿no? Pero en el derecho internacional de los derechos humanos existe el common law, ¿no? Existe la costumbre internacional y las decisiones de tribunales internacionales. Y ello también vinculan al Estado, vinculan a los estados en general. Entonces, vamos a ver esta lista en cuanto a la trata. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, en cuanto a violación a los derechos humanos como la trata, tenemos diversos instrumentos. Algunos, ¿no?, dados como marco principal, como ya dije, que era el protocolo del año 2000, que es el actualmente vigente y que parte de la convención de lo que es la Convención de Palermo, ¿no? Porque es la convención de la lucha contra la criminalidad organizada. Y entonces, en este protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿no?, está vigente y es el que da el marco general para que todos los estados parte puedan legislar y adecuar su legislación interna a este tratado. Como dijimos también en el aspecto de lo que es la persona de la mujer, como uno de los más vulnerables, está la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que es del año 2000. La siguiente. Ya hemos mencionado el protocolo de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos del año 2005, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2011/36 de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2011. La siguiente. Ahora hay otros instrumentos que, sin ser vinculantes, finalmente nos dan directrices y hacen también el enmarque de los principios sobre los cuales los estados van a tener las obligaciones y que además se deben cumplir, ¿no? Y estos principios y directrices son las recomendaciones dadas desde la ONU
y desde otros comités de la ONU que se encargan precisamente de dar estas pautas, ¿no? Como los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas, los principios y directrices básicos sobre el derecho de la víctima de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario. Para los que no conocen, que entiendo hay un grupo de personas que también están en la cátedra, estudiantes de derecho y ciudadanos en general, el derecho humanitario es aquel que se enmarca dentro de los conflictos armados, llámense CANIS, conflictos armados no internacional, y no CAN, conflictos armados internacionales, CAI y CAN. Las directrices también de la UNICEF, ¿no? Es muy importante porque, ¿no?, la UNICEF justamente es la entidad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y tiene un papel muy importante en dar estas pautas y directrices para que los estados puedan cumplir con la represión, con la finalidad justamente de perseguir, erradicar, lograr erradicar a estos flagelos, ¿no? Y también se encuentran los informes del relator especial de Naciones Unidas, entre otros. La siguiente. Bien. Ahora, ¿cómo los estados pueden o deben prevenir la trata de las personas? Tanto en el protocolo de la trata del año 2000 como en los demás instrumentos internacionales se habla de la obligación de prevención, ¿no? Porque no es lo mismo combatir que prevenir. Estas medidas de prevención son medidas positivas que tienen por objeto impedir que ocurran futuros actos de trata de personas y que se enmarcan dentro de las políticas y actividades incluidas en el concepto de prevención y atacan a las causas intrínsecas y extrínsecas de la trata de personas. De manera general, se considera que constituye causas de la trata los factores, como por ejemplo los que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas, los que crean o mantienen la demanda de bienes y servicios producidos por las personas que son objeto de trata, y las que crean o mantienen un entorno en que los tratantes y sus cómplices operen impunemente. Palabra clave de la obligación estatal de todos los estados en general es diligencia debida. La siguiente. Los estados, por tanto, tienen el deber de identificar, proteger y apoyar a las víctimas de la trata, ¿no? En este caso, como hemos dicho al inicio de la exposición, se tiene una protección en relación a las víctimas, una consideración en relación a las víctimas de especial importancia. ¿Y ello por qué? Porque muchas veces se considera a la víctima de la trata como un agente causante o un agente perpetrador. Y en la trata, la víctima es simplemente eso, es un ser humano explotado que merece apoyo y protección. Y como lo vamos a ver posteriormente, es una persona que no puede ser castigada, no puede ser penada, no es alguien a la cual se le deba de sancionar, porque justamente a pesar de que sea sometida a actos ilícitos o actos de explotación que enmarquen actos ilícitos, esta persona está siendo obligada, coaccionada, y por lo tanto, con esa situación de vulnerabilidad y con una situación de estado de necesidad exculpante, ¿no? Como decimos en materia penal, hay estado de necesidad culpante, estado de necesidad justificante, y viendo el caso concreto, la víctima de la trata no puede ser tratada como un criminal. La víctima de la trata siempre es y será víctima. Entonces tenemos un deber de identificar y proteger y luego también apoyarla, porque muchas veces queda la protección hasta el punto de vista donde la causa se judicializa y luego
chao víctima. No es protegida, no es apoyada, no se busca la rehabilitación, como luego vamos a ver, no se busca la reparación global e integral de la víctima. Tenemos un caso que, por ejemplo, en el caso Ransom y Chipre con Rusia, demanda número 25965/04, sentencia de fecha 7 de enero de 2010, ¿no? En este caso, lo que se, digamos, a lo que se refiere es que se busca apartar a la víctima desde el momento en que la víctima es identificada, ¿no? Es identificada. Luego la víctima tiene que ser atendida. Ahí para esta situación se requiere una asistencia jurídica y una participación activa, sobre todo en aspectos de información. Por eso se habla de una base consensual e informada, ¿no? Acceso a la reparación efectiva, que como ya estábamos señalando, tiene que ver, como luego veremos, con una serie, ¿no?, de medidas que no necesariamente y únicamente implican la indemnización económica, sino también medidas de rehabilitación, de reparación, de restablecimiento de la víctima. Como dijimos, también esta responsabilidad del Estado es de no penalizar a las víctimas, y lo cual se encuentra regulado y es obligatorio en el protocolo de la trata, ¿no? También hay que darle protección, seguridad e intimidad. Uno de los aspectos, por ejemplo, claves es la seguridad y la intimidad, y por eso las autoridades, los miembros de las fuerzas policiales, los jueces, los fiscales, tienen que proteger la intimidad de la víctima. Cuando no hay esa intención, cuando no hay ese cuidado, a la víctima se le sobreexpone, a la víctima se le sigue violentando sus derechos, y da mucha pena ver cómo a una persona que siendo víctima se la puede, en este caso, exponer, se le expone su identidad, se le expone en todos los medios, se le expone de alguna manera tal que no interesa. Y no interesa porque la han cosificado. Sin embargo, es muy importante velar por esa protección y seguridad. También hay que evaluar la represalia, es decir, el Estado tiene que buscar que la persona, luego de ser apartada, atendida, no sea objeto de represalias, no sea objeto de venganza, no sea objeto de una situación de mayor vulnerabilidad o que pueda caer nuevamente en la misma victimización, ¿no? Por lo tanto, hay exigencias en esta normativa internacional, en el protocolo específicamente del año 2000, donde el Estado debe dar residencia temporal a las víctimas, tiene que entrar en un periodo de reflexión la víctima, de información, de conocimiento, pero al mismo tiempo reflexivo, ¿no? Porque hay una serie de derechos que la víctima puede desconocer, pero al mismo tiempo también tiene miedo, tiene todavía las repercusiones de la intimidación, de la violencia, de la coacción, y es muy importante este periodo. El respeto al principio de no devolución también, ¿no? Porque muchas veces pensamos en una situación, ¿no?, donde a la víctima la identificamos, la ubicamos, sabemos que es una víctima de trata de otro país y luego inmediatamente decimos que se vaya del país y se acabó el problema, ¿no? Y eso no es así, ¿no? El retorno de las víctimas de trata debe ser bajo una situación controlada, protegida, asegurada, en un entorno de repatriación, en un entorno donde se garanticen sus derechos humanos fundamentales. La siguiente diapositiva. Para terminar entonces sobre la responsabilidad de los estados frente a la trata, hablamos de que hasta qué punto son los estados responsables del daño causado por la trata de personas. Y esta es una pregunta importante
porque su respuesta determinará qué medidas se exigen a los estados para prevenir la trata de personas o para hacerle frente. En ocasiones los estados se resisten a aceptar esta responsabilidad, tanto la jurídica como la fáctica, ¿no? Y las violaciones a los derechos humanos asociadas a esta situación. Pueden argumentar, por ejemplo, que el daño principal ha sido infligido por delincuentes y no por el Estado propiamente dicho. Pueden alegar también haber hecho todo lo posible por prevenir el daño. Pero nunca es suficiente. Y por eso, en un Estado de derecho, y tanto más si estamos en un Estado de derecho constitucionalizado y globalizado en el derecho internacional de los derechos humanos, existe, por tanto, la obligación de una diligencia debida. Es importante que en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia organizada transnacional, los estados solidifiquen sus lazos, unan los lazos y busquen justamente luchar con este flagelo de manera conjunta. Decíamos que los dos protocolos, tanto el protocolo que regula y tipifica la trata de personas, como el que establece todos los elementos del tráfico ilícito de migrantes, surgen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y esta es una convención muy importante. ¿Por qué? Porque en esta convención se da el marco general y principal para la lucha contra la delincuencia organizada, aprobada en Naciones Unidas el 15 de noviembre del año 2000. Siguiente. El ámbito de aplicación de la Convención de Palermo, como también se llama a esta convención, se puede encontrar en el artículo 3, y es básicamente la prevención, investigación y enjuiciamiento de los siguientes delitos. Participar en grupo delictivo organizado, tipificado en el artículo 5. Blanqueo del producto del delito, artículo 6. Corrupción, incluidas todas sus formas, llámese cohecho, llámese todas las formas de corrupción que pueden existir en el artículo 8. Obstrucción de la justicia en el artículo 23, ¿no? Y como vamos a ver, esta Convención de Palermo, justamente como tiene como finalidad la lucha contra la criminalidad organizada, es precisamente la que da la normatividad para que los estados puedan reprimir a las organizaciones de manera efectiva, luchar contra las acciones que realicen, porque la criminalidad cada vez está mucho más, digamos, actualizada, por así decirlo, en lo que respecta a formas o medios de delincuencia, ¿no? También en cuanto a este ámbito que hablábamos al inicio de la globalización, el Internet, las redes sociales, tanto Facebook, ¿no?, como otras redes y también las menores, desde lo que es Instagram, WhatsApp, etcétera, pues la forma de comunicación y de interrelación en estas redes criminales, pues también cada día va tomando mayor auge, mayor envergadura, ¿no? La siguiente. Hemos hablado entonces un tanto del marco de la Convención de Palermo, que como dijimos, disgrega en dos protocolos estos dos delitos tan importantes y de tanta envergadura en nuestra sociedad y a nivel mundial. Y por ello entonces ahora tomamos el tráfico ilegal de migrantes, ¿no? En este caso, en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, que complementa la convención, se define lo que es el tráfico ilegal de migrantes.
como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, pero siempre de orden económico o material. Siguiente. Vamos a ir avanzando un poco más rápido porque veo que ya estamos con los minutos que debemos ir concluyendo. Entonces, no existía hasta ese momento pues una norma internacional universal que pudiera abordar todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y también buscar que la cooperación internacional aborde las causas de la migración, que principalmente, como todos sabemos, parte de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Parte también de dar un enfoque dentro de los derechos humanos a los migrantes y que evite el auge justamente, ¿no? de este tipo de delitos, ¿no? La siguiente. Dentro del protocolo también se dan otras definiciones, ¿no? Como que es entrada ilegal, la utilización de documentos falsos, que se considera buque, incluso aquellas embarcaciones que no tienen desplazamiento, ¿no? Porque generalmente y a nivel, por ejemplo, como veíamos en nuestra estadía en Puerto Rico, para lo que son grandes, ¿no? Migraciones ilícitas, generalmente se utilizan embarcaciones por mar, ¿no? Sin que sea esto naturalmente pues lo único que exista, puesto que se dan de todas formas. La siguiente. Pero el protocolo justamente se encarga de un aspecto principalmente de lo que es el traslado por vía marítima. El protocolo también se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del protocolo. La siguiente. Habla de carácter transnacional porque justamente la Convención de Palermo es el que da la pauta de este carácter, ¿no? Ahora, un punto importante también en el tráfico ilícito. Los migrantes, dice la norma, el protocolo, no están sujetos a enjuiciamiento penal. Entonces también los migrantes son considerados víctimas, ¿no? Pese a que transgreden algunas normas internas o internacionales, los migrantes son víctimas y por lo tanto el protocolo indica y exige que no estarán sujetos a enjuiciamiento penal por ninguna de las conductas enunciadas. La siguiente. Ahí más bien a quien penaliza el protocolo es al Estado y lo penaliza por no adoptar las medidas legislativas para tipificar las conductas. Lo penaliza porque no reprime la tentativa, la participación, la organización o la dirección. Así también como que no penaliza las agravantes. Situación que, sin embargo, en el Código Penal y a través de las normas que hemos verificado, en la de tráfico ilícito de migrantes, incluso la última es del 5 de octubre del presente año, ¿no? En donde se modifica el artículo 303A, si mal no recuerdo, y definitivamente, pues, en nuestra legislación interna se ha trasladado todas las pautas normativas del derecho internacional, de los derechos humanos, y más bien hemos legislado particularmente tanto los tipos básicos como las agravantes. La siguiente. La cooperación entre los estados es importante con el objeto de prevenir y reprimir. Ahí hay una obligación de información. La siguiente. Hay una obligación, ¿no? de justamente también informar y pedir asistencia. ¿Por qué? Porque si un Estado solicita asistencia porque hay un buque que ha detectado que se sospeche, ¿no? O sospecha que está siendo utilizado, pues se pide asistencia para que le pongan término a esa utilización. Entonces hay una serie de mecanismos y medidas tanto de prevención también como medidas, en este caso, de ayuda o de cooperación. La siguiente.
Estas son algunas cláusulas de protección, por ejemplo, que se debe buscar: no poner en peligro la seguridad del buque, no perjudicar los intereses comerciales, tomar medidas ecológicas razonables. Lo principal, garantizar la seguridad y trato humano de las personas que se encuentren a bordo, principalmente, ¿no? La siguiente. La información, como les decía, que es lo más importante, porque hay que intercambiar información, ¿no?, entre estados sobre identidad, métodos de organizaciones, lugares de embarque, rutas, medios de transporte, así como la autenticidad de los documentos que se utilizan, ¿no? Porque muchas veces pues no están los protocolos debidamente y no se sabe qué tipo de documento está utilizando un estado parte. La siguiente. ¿No? También se da una serie de medidas fronterizas en el protocolo, con obligaciones incluso a los transportistas de cualquier tipo de medio de transporte, para que se tenga una seguridad en el momento del viaje y evitar así que la persona pueda ser, ¿no?, traficada de manera ilegal. La siguiente. ¿No? Existe la obligación de repatriación sin demora, pero para ello hay que ser muy cuidadosos, porque el protocolo exige que si es nacional de un estado aparte o tiene derecho, ¿no?, esta persona simplemente va a tener una situación de vulnerabilidad que el Estado debe de proteger desde el momento en que requiera la documentación hasta el momento en que verdaderamente o ya efectivamente pase a ser repatriado, ¿no? Porque esta persona, pues, debe de verificarse todas las garantías de sus derechos hasta que pueda completar el viaje de repatriación. La siguiente. La importancia de aplicar a la trata y al tráfico ilícito de migrantes, por tanto, en el enfoque basado de derechos humanos, exige formular políticas y programas de desarrollo intergubernamentales con el objetivo principal de promover y proteger los derechos humanos, tanto de las víctimas, también como, repito, si no se dan las garantías de una investigación y un juicio justo, tampoco podemos tener resultados óptimos. Por lo tanto, también esto irradia a los que cometen el ilícito. Un enfoque basado en derechos humanos identifica a los titulares de derechos, y estas normas que hemos mencionado y principios de los tratados internacionales orientan todos los aspectos de la respuesta estatal e interestatal en la forma de la trata y del tráfico ilícito de migrantes. La siguiente. Ahí vemos en esta diapositiva cuando un delito es transnacional, y en este caso es cuando el efecto se produce en el Estado, cuando se comete en más de un Estado, o cuando entraña la participación de un grupo delictivo. La siguiente. Las consecuencias, ¿no?, de la infracción obligan a que el Estado tome medidas de restitución, de indemnización, de rehabilitación y de satisfacción. Como señalé, no solamente económicas. Es por esto que en las sentencias que nosotros, por ejemplo, emitimos en casos de violaciones a los derechos humanos, no tenemos la competencia actual por trata, porque la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes están en otro título. La competencia, por ejemplo, de mi sala, que es la Sala de Derechos Humanos, es el título 14A del Código Penal. Sin embargo, el título primero A, que es del libro segundo del Código Penal, donde se tipifica la trata, está justamente regulado por el título Delitos contra la Dignidad Humana. Ahí yo tengo mi discrepancia en materia legislativa. Particularmente me hubiera gustado, por no temas de gusto, sino por un tema de entendimiento de la problemática del delito contra la humanidad, que el delito de trata debe ser dentro de los delitos del título 14. Sin embargo, nosotros como tribunal no solamente damos una reparación civil en caso de una sentencia, sino que emitimos medidas y damos y otorgamos medidas de restitución a la víctima, también medidas de rehabilitación
y medidas de satisfacción, ¿no? ¿Cómo serían estas medidas, por ejemplo? Por ejemplo, cuando en el caso de restitución a la víctima, podemos entregarla y efectivizar que ella, si desea retornar a su país de origen, retorne con todas las garantías debidas, que la persona pueda nuevamente hacer un servicio o tener una vida con una actividad laboral legal, que pueda recibir una retribución justa por esta actividad, ¿no? Las medidas de rehabilitación, por ejemplo, también, que las otorgamos, aunque no vemos trata, pero como le digo, en casos, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos, también nosotros disponemos como medida de rehabilitación que sean vistas, ¿no? Tratadas por psicólogos, que sean atendidas por médicos especialistas, que formen parte de una comunidad donde ellas se sientan que cada vez aprenden más, puedan tener acceso a educación, que puedan tener acceso a información, y las medidas también de satisfacción y garantías de no repetición, porque lo que se busca es que las víctimas no vuelvan a entrar en el circuito donde en una oportunidad se encontraron. La siguiente. Bien, esto lo vamos a pasar, pero son cómo prevenimos la reducción mediante la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Cómo se puede hacer, cómo se hace para lo que significa reducir la vulnerabilidad de las personas víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes. La siguiente. Como vemos, la trata entraña inevitablemente, cuando es trata internacional, el traslado de personas de un país o de regiones cuya prosperidad, ingresos y oportunidades son relativamente menores a regiones o países donde hay una mayor posibilidad, donde hay oportunidades mayores y mejores, ¿no? Y es por esto que se trata de buscar que las desigualdades se vayan erradicando, que vayamos como sociedades logrando que los seres humanos tengamos un trato igualitario, acceso igualitario, condiciones igualitarias, porque todo ser humano, por el solo hecho de serlo, merece el respeto por su dignidad y por el hecho de que tiene una humanidad. Entonces, acá no puede haber distingos de ninguna naturaleza, ¿no? Recordemos incluso en la Constitución peruana, el artículo 2 de nuestra Constitución y toda la serie de derechos que exigen pues esta igualdad para todas las personas, en este caso, comunión con los tratados internacionales. La siguiente, y a ver si pasamos a la casuística. Esta es una foto que me dio mucha pena, lo obtuve de la compañera El Salvador, y es un caso de una niña que muere junto con su padre por cruzar un río que le llaman Río Bravo en la frontera para poder intentar llegar por ciertos caminos que ellos tienen hacia Estados Unidos. Y es una ruta muy frecuente. Si ustedes googlean, encuentran cruzar frontera del Río Bravo o Río Grande, y cada vez hay más niños y más personas adultas fallecidas por este intento. La siguiente. Los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Trabajadores Hacienda Brasil, Verde versus Brasil, sobre trabajos forzados. En este caso, es una obligación del Estado, dice esta sentencia de la Corte Interamericana, que combata la trata, pero sobre todo establece que los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Por eso hablábamos del principio del derecho, de los derechos humanos, que son progresivos los derechos humanos, ¿no? En el caso Ramírez Escobar versus Guatemala sobre adopción ilegal, la Corte señala que basta que una adopción sea ilegal para que se transgredan y se considere explotado. En este caso fue un menor, ¿no? Y este menor se considera ya explotado por el solo hecho que la adopción fue ilegal.
Y en el caso López Soto versus Venezuela, sobre esclavitud sexual, ¿no? Habla de que es necesario verificar en este tipo de esclavitud el ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, ese abuso de poder que existe, la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de una persona, ¿no? Y desarrolla principalmente esta sentencia López Soto la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Que es en este caso Venezuela, en materia de trata de personas en relación a la falta de actuación de las instituciones estatales cuando éstas pueden impedir hechos cometidos por terceros, ¿no? Entonces, esa es la obligación estatal, impedir, proteger, ¿no? Actuar. Por eso hablaba y repito a lo que es la diligencia debida. Para mí este aspecto es muy importante y trascendental. La siguiente. Este es un caso que ocurrió en nuestro país hace muy poco, salió en las noticias, una casa de La Molina, en la planicie. Vamos a pasarlo rápido porque miren ustedes en la foto, si habían algunas, pásenlo por favor. ¿Por qué? Porque en esa foto anterior hay algunas víctimas que están de costado y no se aprecia su rostro, pero hay algunas que sí se aprecian su rostro. Entonces, esa falta de protección a la intimidad, a la seguridad de las propias víctimas, ¿no? En el otro caso estaban boca abajo, pero es el mismo caso que ocurrió en la planicie, es una zona de, digamos, residencial de Lima, para los que nos escuchan desde otros lugares, y realmente pues se dio con personas de Malasia, había una cantidad considerable de hombres y de mujeres, más de 60 personas, ¿no? Igualmente en este caso, por ejemplo, la República ha hecho todo un informe en relación a que va aumentando los casos de trata en nuestro país y hay solamente en lo que va del presente año 2.222 denuncias. La siguiente. Es una parte de la estadística que tomé y que también pedí a la doctora Rocío Gala Gálvez, coordinadora de las fiscalías especializadas en estos tipos delictivos, a la cual agradezco a ella y a todo su personal, porque no solamente tuve acceso a estos informes, sino también a la data estadística actual, la cual se me ha permitido trasladarles el día de hoy. Y justamente en el informe de la República también la doctora Gala menciona ello, ¿no? Ahora la trata viene ligada con el tráfico de migrantes y es más notorio con extranjeros, como autores y como víctimas. Su condición de vulnerabilidad les hace presa fácil y son mucho más cosificadas. Es palabras de la doctora Gala. La siguiente. Tenemos ahí los cuadros de la legislación nacional y en el caso de la trata, el artículo 3º del decreto, de la ley 31.146, publicada en marzo del 2021, es el que agrega el capítulo 1 sobre el delito de trata en el título 1 también, _A del Código Penal, en el libro segundo, que es sobre el delito de trata. La siguiente. Pasamos rápido, según tengo el horario ya son 6 y más de 6:30, no sé si estamos bien, pero estos también son los decretos legislativos. Como ven, en el Perú sí hemos sido muy minuciosos, desde por lo menos 2 décadas estamos legislando, adaptándonos a la norma internacional, buscando que seamos, digamos, concordantes. Buscamos siempre estar a la par para cumplir con estos compromisos internacionales. En el tráfico ilícito de migrantes, hace poquito nomás, el 7 o 5 de octubre, se modificó el Código Penal en el artículo 52, que es sobre las conversiones de las penas privativas de libertad, para efectos de que el que tiene menos de 10 años como pena puede ser deportado inmediatamente, y el 303A del Código Penal sobre el tipo de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Entonces, es una modificación reciente al Código Penal. Siguiente. Y esto fue en virtud de las facultades que se le dio
al Ejecutivo, ¿no? También a nivel de normas reglamentarias y de menor rango de ley, también hay una serie de decretos supremos que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros dedicados a esta temática, la lucha y la represalia, pues también se han dado varios tipos de normas. La siguiente. También resoluciones ministeriales. La siguiente. La data que nos proporcionaron en la Fiscalía Especializada, y ustedes pueden ver que la estadística habla, ¿no? En estos casos, solo de enero a septiembre del 2023, de 1.383 casos. La siguiente. En cuanto a las víctimas, 2.495 víctimas, incluidas PIN, o sea, tráfico ilícito, y trata de personas y otros conexos. Por género, si podemos ver, siempre femenino, 1.732, masculino, 272, por identificar, total de víctimas, 2.495. Entiendo que este es por géneros, incluyendo adultos y niños. La siguiente. Por origen, ¿no? Por país de origen. En el caso de Perú, si ustedes ven, 1.317. O sea, no es que nuestro país, digamos que la víctima sea originaria necesariamente y en mayoría del extranjero, ¿no? Sino que las víctimas de trata son nuestros mismos nacionales, nuestros mismos peruanos, nuestra misma ciudadanía está siendo sometida a trata y a tráfico, ¿no? 536 víctimas de trata en lo que va del año. La siguiente. También se han logrado sentencias condenatorias, según la estadística de la Fiscalía Especializada, 96 sentencias y 61 prisiones preventivas. La siguiente. Ahora poco en Tumbes también salió esta publicación, me parece que ha sido el 9 de octubre, se ha detenido una presunta banda de traficantes, ¿no? de migrantes en la frontera con Ecuador. Esto justamente demuestra que la incidencia también en tráfico ilícito de migrantes es bastante fuerte, ¿no? Ha aumentado considerablemente. Siguiente. El Tumbes, para los que no conocen nuestro país o no están muy familiarizados, es la zona del norte, frontera con Ecuador. Apreciaciones finales. El fenómeno de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se encuentran previstos y sancionados por el ordenamiento internacional, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos ha regulado normativamente y hace como indicado al inicio, hace más de una década se ha preocupado en tener una normativa completa que abarque todas estas figuras. Nosotros como peruanos tenemos la obligación de cumplir esta normativa internacional en virtud del artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición final y complementaria. El enfoque basado en derechos humanos, tanto para el tratamiento de la víctima como para los perpetradores, es de vital importancia para la búsqueda de soluciones a fin de erradicar estos males. La elaboración de un completo marco jurídico confirma que se ha producido un cambio fundamental en la manera como la comunidad reflexiona sobre la explotación de personas. La comunidad internacional, por tanto, está enraizada en buscar soluciones conjuntas y completas para erradicar de manera global estos fenómenos. La siguiente. Es importante entender que se van produciendo transgresiones a los derechos humanos y por tanto también durante estas transgresiones entran en juego las obligaciones de los estados. Y el objetivo central finalmente, Guillermo, es detectar y poner remedio a las prácticas discriminatorias y la desigual distribución de poder que hace que de alguna manera sigan realizándose estos delitos. Por lo tanto, es función de toda la ciudadanía y de las autoridades en lograr el respeto de los derechos humanos y exigir que todo ciudadano se le dé una vida digna. Muchas gracias.
Muchas gracias a la jueza superior y magíster Miluska Giovanna Cano López por su excelente disertación el día de hoy en nuestra sesión 278 de la Cátedra de los Jueves que nos encontramos en la 8ª temporada. Nuestros seguidores están atentos para conocer la palabra clave de esta sesión. Por favor, ¿cuál es? La palabra clave, Guillermo, es diligencia. Muy bien, acaban de escuchar ustedes la palabra clave de esta sesión 278, es diligencia. En unos segundos se activará un enlace en nuestras redes sociales para que ustedes puedan registrarla. Mientras eso ocurre, tenemos una pregunta para nuestra ponente que ha llegado a través de las redes sociales y dice lo siguiente. En el Perú, nuestro país, ¿cómo ha ido concibiéndose en la jurisprudencia la exigencia de la existencia del medio no exigido para el derecho internacional? ¿Cuáles serían sus aportes o cuáles serían los aportes en cuanto a la creación de una nueva definición nacional a este respecto? La pregunta la formula a través de nuestras redes sociales Denise Raquel Munaico. Muchas gracias a la doctora Raquel Munaico, a quien conozco, asidua concurrente a los temas académicos, y en realidad en nuestro país la no exigencia de medios para lo que son los menores como víctimas no es un requisito, lo tenemos legislado. El artículo pertinente así lo señala, ¿no? Justamente en el artículo 129A del Código Penal sobre trata de personas, ¿no? Y en esta que fue incorporada por la ley 31.146 del 30 de marzo del 2021, se señala justamente que el consentimiento dado por la víctima o cualquier forma de explotación carece de objeto. Y en el caso de la víctima, cuando es menor de edad, ¿no? Si nosotros revisamos en el caso de la explotación sexual, se habla de que no es necesario estos medios, ¿no? Sin embargo, considero que no todas las tipologías abarcan esta, digamos, incorporación en cuanto a la utilización o no de los medios, que debería ser acorde con el protocolo, porque más bien nos hemos preocupado en las agravantes, que van desde la pluralidad de víctimas, que van desde el aspecto de la utilización, por ejemplo, de la violencia, ¿no? En el caso de lo que son vinculaciones también por el agravante de tener una vinculación con la víctima, de ser su tutor, curador, pariente, pero no hay, en el caso de lo que son los menores o los adolescentes, una aclaración en todas las formas de trata que pueda, digamos, ser más clara en relación a los medios que no son exigidos, ¿no? Porque en el caso de los niños, pues el protocolo señala claramente que los medios no son exigidos. Sin embargo, tenemos el Acuerdo Plenario 6/2019 de la Corte Suprema, y este acuerdo plenario nos habla de la determinación, pues, del problema y de los requisitos, ¿no? Y también habla del consentimiento, ¿no? Habla del consentimiento, pero en cuanto a los medios, me parece que tendríamos que hacer un mejor desarrollo, sobre todo para estar acorde con la exigencia del protocolo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por su respuesta a esta interrogante y queremos agradecer su participación en esta sesión 278 de la Cátedra de los Jueves y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Queremos anunciar que en nuestra próxima sesión, la 279, nos acompañará el juez especializado titular de nuestra Corte Superior Nacional, Guillermo Martín Guamán Vargas, quien va a disertar el tema Dirección de Audiencias, aspectos problemáticos. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en una semana. El enlace todavía permanecerá activo para que ustedes puedan registrar la palabra clave de esta sesión, que la repito una vez más, es diligencia. Muy amable, nos encontramos la próxima semana. Gracias.